Vamos a pasar rápidamente a Maricruz, la chica, que yo creo que está ahí expectante ya. Bueno, hemos estado, fijaros, en este ratito en Nicaragua, en México, en Ecuador, por lo menos, aunque esté en Madrid, pero en Ecuador. Ahora volvemos, ahora creo que estamos en España, ¿no? Maricruz sí que es de España. Así es que, y luego volvemos otra vez a dar la vuelta al mundo. O sea que esto está muy entretenido. Maricruz, yo te dejo, te doy la palabra y seguimos. Venga, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quería hacer una breve introducción de un par de minutos sobre la conexión que hago entre el buen salvaje en algunos cronistas, la idea que se configura en algunas de las crónicas sobre el mito del buen salvaje y su recuperación de este mito en la actualidad. Y en esta introducción solamente para explicar esta conexión, porque son muchos años, muchos siglos de diferencia entre una y otra, y bueno, para explicarla. Me encontraba en México a punto de iniciar, o iniciando ya más bien, mi trabajo de campo sobre tradición oral indígena en unas comunidades indígenas mexicanas. Y para entonces, para cuando ya fui a grabar los textos de tradición oral, pues obviamente me había leído pues prácticamente la totalidad, que no eran muchos, de los textos académicos que hablaban sobre el grupo que yo estudiaba. Es irrelevante ahora decir cuál grupo, porque en realidad vamos a otro sitio, ¿no? En toda la totalidad, o prácticamente casi la totalidad, si se me escapó alguno, de los textos académicos que yo había leído sobre el grupo indígena que había elegido para mi tesis doctoral, pues prácticamente todos tenían un punto en común, casi todos, como digo, salvo 2 o 3 excepciones, y era presentar el sistema social y hasta diría que la naturaleza espiritual y moral de este grupo indígena del que hablaban los textos, sobre todo de corte antropológico, algunos antropológico-lingüístico, presentarlos, como digo, como digamos, con una visión completamente bondadosa sobre ellos, completamente bondadosa, sin resquicio o sin demasiadas incidencias en, pues, por ejemplo, injusticias sociales que se puedan dar dentro de los propios sistemas indígenas, desigualdades internas, sistemas de coacción, de castigo, de violencia, casi no se mencionaba. Se daba una idea muy idealizada del grupo que yo iba a estudiar. Y cuando efectivamente llegué a las comunidades y vi con mis propios ojos pues el modo de vida, como digo, conviví un tiempo con ellos, pues me di cuenta que especialmente en el caso de las mujeres la desigualdad era sistemática y era sistemáticamente omitida y censurada por los estudios y las investigaciones que se habían realizado sobre este grupo indígena. Es decir, me asombraba la ausencia de mención de ciertas cosas que a mí me resultaban muy importantes y obvias, la ausencia de esta mención con respecto a la realidad misma, que interpelaba a cualquier investigador como me interpelaba a mí en relación a este punto, ¿no? Entonces intenté desde hace un tiempo buscar la respuesta a este silencio, que este silencio no es una crítica a los propios sistemas, porque injusticias hay en todos los sistemas, y injusticias contra las mujeres, pues qué decir tiene, ¿no? Pero sino más bien buscar la respuesta al silencio de los investigadores. O sea, ¿qué había detrás de ese silencio por parte de los investigadores? ¿Cuál era la razón de esa omisión sistemática, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta me llevó directamente a una, digamos, restauración o una reificación del mito del buen salvaje en épocas relativamente recientes, a finales del siglo XX. Estoy hablando concretamente en el caso de México, pero luego ya me di cuenta de que es una visión que se extendía a otras partes de América Latina. Y bueno, entonces doy comienzo a la presentación, a ver, pantalla completa.
Vale, si hablo muy rápido, pues nada, me decís que luego... Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues empiezo a mencionarlo. Voy a hacer este recorrido de ida y vuelta. Empezando por el pasado, voy a las crónicas y vuelvo... perdón, por el presente voy a las crónicas y vuelvo al presente nada más un poquito al final. En América Latina, tras la formación de los estados independientes, el indígena permaneció en un estado de servidumbre en la escala más baja de la pirámide social. Esto no cambió en relación a la colonia, ¿no?, cuando llegaron las independencias. Las élites castellanas fueron sustituidas por otras élites de origen europeo, pero no se reemplaza realmente el sistema de poder, que tiene como características principales la racialización de las relaciones de poder y el Estado nacional, ¿no?, como modelo geopolítico. Los pueblos indígenas no participaron de la construcción de los nuevos estados nacionales, según Aníbal Quijano, un investigador que trabaja mucho sobre pensamiento decolonial. Y cito sus palabras: la población india será percibida pronto como un problema para la implantación del modelo Estado-Nación, para la modernización de la sociedad y de la cultura. Así, en el debate político latinoamericano se instala desde la partida lo que se denominó por casi 2 siglos el problema indígena, por casi 2 siglos. Se podrá decir, en verdad, que tal problema indígena es coetáneo con la fundación de las repúblicas iberoamericanas, dice Quijano. Fin de la cita. En un primer momento, estas políticas para resolver el problema, el llamado problema indígena, eran fundamentalmente 2. Sigo con el mismo autor. Y cito: el virtual exterminio de los indios y la conquista de sus territorios, por supuesto, o bien el asimilacionismo cultural y político que se dio sobre todo en México y Centroamérica. Obviamente, las políticas de exterminio fueron implantadas en lugares donde el indígena no tenía una mayoría de población, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Uruguay o Chile. No pasó lo mismo en México o en Perú, donde la población indígena pues es mucho más mayoritaria. En la primera mitad del siglo XX, las políticas públicas que habían puesto en práctica los estados latinoamericanos con mayor presencia indígena tenían como proyecto la integración y disolución de las culturas indígenas en la sociedad mestiza dominante, ya que eran conceptualizadas a través de la idea de clase y consideradas un obstáculo para el desarrollo y el progreso. Según Roberto Pineda, la visión del indigenismo integracionista se vio reflejada en el discurso del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, en el primer Congreso Indigenista Interamericano en 1940. Pero también en este mismo congreso hubo un antropólogo llamado John Collier, estadounidense, que se expresaba ya con otros términos acerca del indígena, según los cuales las culturas no debían verse como necesitadas de desarrollo, sino como valiosas en sí mismas. O sea, en el caso de México y de los países con mayor población indígena, durante toda la primera mitad del siglo XX se consideró al indígena un problema para el desarrollo económico y técnico de los países ya independientes a primera mitad del siglo XX latinoamericanos. Y para superar, digamos, este desarrollo se pusieron en marcha muchísimas y muy costosas políticas públicas para asimilar a la población nacional, al mestizaje nacional, las culturas indígenas. Entre ello pues estaba acabar completamente con las lenguas, imponer el español. En México todavía he conocido a algunos maestros de pueblos indígenas que todavía vivieron la época en la que se les multaba si hablaban en su lengua indígena dentro de la escuela, tenían que hablar en español. Bueno, continúo. En México el indigenismo integracionista comenzará tras la Revolución de 1910 y será hegemónico durante toda la primera mitad del siglo XX hasta finales de la década de los 60.
cuando habrá un cambio, que es al que me referiré para hablar del buen salvaje, que Juan Pedro Viqueira llamó el nuevo indianismo romántico a finales de los 60. Esta nueva corriente, etnicista y culturalista, va dejando a un lado poco a poco la idea de clase con la que se había conceptualizado al indígena para centrarse en la idea de identidad. La identidad cobra una gran relevancia frente a la clase social. Ya no eran un tipo de campesinos, sino una cultura diferente, digna, por supuesto, de conservarse, recuperarse, conocerse, ¿no? Este cambio de paradigma no surge de manera espontánea. Aquí Henry Fabre, en su libro del indigenismo sobre América Latina, habla, perdón, voy más despacio, perdón. Como decía, el cambio de paradigma entre una visión del indígena al que hay que educar y cuya cultura hay que abolir para después, en la segunda mitad del siglo XX, una visión del indígena cuya cultura hay que conservar, ocurre en medio de un endeudamiento muy grande de los países latinoamericanos con el sistema económico global, que hace que las muy caras políticas integracionistas tengan obligatoriamente que descender. De modo que todas estas políticas de asimilación que costaban muchísimo dinero comienzan a descender, los proyectos de estas políticas, y comienzan a entrar en vigor o a ser más importante un discurso de conservación que casualmente era más barato para los estados. Eso es a lo que se refiere Henry Fabre. Esto también coincide con el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín en 1968, que dan lugar a una corriente teológica conocida como la teología de la liberación. La teología de la liberación también es un remix de lo que ocurrió con Bartolomé de las Casas, si se me permite la expresión, porque la teología de la liberación vuelve a pensar las comunidades indígenas como la edad de oro existente en el presente, una edad de oro perdida, un ejemplo de comunidades cristianas primitivas donde la ausencia de competitividad capitalista, la ausencia de grandes ambiciones materiales, la solidaridad, la importancia de la familia y los lazos de apoyo interno son un ejemplo para un mundo que ya en la segunda mitad del siglo XX estaba abocado al individualismo por el sistema capitalista en el que se encuentra Occidente, de modo que la teología de la liberación vuelve a decir lo que decía Bartolomé de las Casas, es decir, los indígenas son un ejemplo de cristianos mejor que cualquier otro. Ellos están realizando en la actualidad el ejemplo, el ideal de las comunidades cristianas primitivas. A partir de 1970 se puede hablar, por tanto, de un movimiento indígena propiamente, porque las asociaciones indígenas empiezan a tener voz como asociaciones frente al Estado y empiezan a interpelar al Estado. Los estados latinoamericanos comienzan a apostar también discursivamente por la conservación de las culturas, ya no integración ni asimilación, sino por la conservación de las culturas indígenas frente a su asimilación o desaparición. Y estas dos posiciones de lo indígena no son en modo alguno inocuas, sino que cada una comporta una visión que afecta íntegramente a las comunidades indígenas y a sus formas de vida, porque una pretende conservarla y la otra pretende, como digo, aniquilarla, ¿no? Asimilarla. En el año 1994 se produce el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya llevaba consigo la influencia de la teología de la liberación y se produjo pues, en gran medida con ayuda de la Iglesia de Base en Chiapas, muy influida por la teología de la liberación, que venía de Centroamérica también con mucha fuerza, y en el levantamiento zapatista, que en un primer momento predominó un discurso de clase basado en las necesidades materiales de un campesinado específico, que eran los
pueblos indígenas, pasó enseguida, porque tuvo mucha más resonancia internacional, a configurarse como un discurso de identidad, como un discurso basado en la necesidad de que los indígenas pudieran llegar a ser como realmente son, como realmente quieren ser. Y esto implica una idea de conservación de su propia forma de vida, ¿no? Solamente querían pues, permanecer como estaban siendo, como seguían siendo, tener tierra, seguir cultivando, mantener su lengua, mantener sus costumbres. Y aquí es donde se introduce de nuevo la visión del mito del buen salvaje. En esta última década del siglo XX, donde comienza a cobrar vigencia dentro de los discursos, sobre todo de izquierda, del buen salvaje. Esto es lo que en México explica que a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las partes más conflictivas o problemáticas para defender éticamente de los sistemas de usos y costumbres indígenas fueran sistemáticamente omitidas de los textos científicos de los académicos que en su mayor parte apoyaban el levantamiento zapatista de Liberación Nacional. Y me refiero sobre todo, porque he estudiado especialmente ese caso, a la situación dentro de estos usos y costumbres de las mujeres y las niñas indígenas, ¿no? Ahora ya en la actualidad pues hay muchísimo más al respecto. Y es aquí donde paso ya, me queda poquísimo tiempo, pero bueno, al mito del buen salvaje, para conectar cómo ha permanecido cierta imagen del indio en nuestra cultura, externa al propio indígena, digamos, para conceptualizarlo y para verlo, ¿no? Que viene de mucho más lejos de lo que nos podríamos imaginar. Según Bartra, el salvaje, y no tanto el buen salvaje, ya existía en la Grecia clásica. En lugar de vivir fuera de la sociedad como el bárbaro, el salvaje no estaba del todo lejos, sino que suponía el avance de la naturaleza y de los apetitos sobre la civilización. Después, el prototipo más claro de salvaje en la Biblia es Job, que fue expulsado al desierto moral injustamente. Más tarde, dentro de la tradición cristiana, aparece un salvaje diferente, el anacoreta. El anacoreta renunciaba a las comodidades materiales para vivir la vida contemplativa y la fe apartado de la sociedad. El salvaje medieval, por su parte, era una mezcla entre el anacoreta, pacífico religioso que se apartaba de lo material, y la visión de la tradición griega, un salvaje mucho más unido a los apetitos animales, peludo, agresivo, lujurioso. Es decir, en la Edad Media el salvaje se conceptualizaba como el opuesto al amor caballeresco, ¿no? Pero con el Renacimiento, esta visión negativa del salvaje se va suavizando y a finales del siglo XV, Durero introdujo en Alemania la imagen de salvajes bondadosos, hábiles en tocar instrumentos musicales, cuidadores de sus familias, buenos padres, ¿no? Así como tenemos en la imagen. La vuelta a los valores del cristianismo primitivo que se produjo en el Renacimiento, así como, según defiendo, a finales del siglo XX, en la época actual, junto con el espíritu crítico que comenzaba a fraguarse en el seno de la institución cuyo proyecto imperial daba sentido a la incursión y lucha por imponer la fe en América, hizo que una de las interpretaciones del otro indígena fuera la confirmación de un concepto que ya necesitaba Occidente. Es decir, que la manera que se tuvo de conceptualizar al indígena cuando se produjo el encuentro entre dos mundos fue una manera que ya estaba predibujada o ya estaba hecha boceto por la cultura que la formuló, ¿no? La cultura europea.
Con la llegada a América de los primeros europeos se produjo un fenómeno de descubrimiento de realidades que antes eran desconocidas y que los primeros cronistas intentaron comprender asimilándolas a las realidades y también a las fantasías, porque a veces se hablaba de que había cíclopes, etcétera, que ya conocían. Según Bartra, los europeos que llegaron a América tenían dos modelos a seguir, prefijados, para interpretar al otro. Por una parte, la representación del mal absoluto, del demonio, que no es que no existiera, ¿no? Que también existió. Y así lo vieron algunos. Hay bastantes ejemplos en la obra, por ejemplo, de Sahagún. Pero también estaba otra visión, el salvaje surgido de la naturaleza, que ya estaba presente en la cultura europea. No nos era extraño, ¿no? En esta otra visión, Bartra, pero también Stelio Cro, destacan a cronistas como Pedro Mártir de Anglería, Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga y a los propios jesuitas de las reducciones cristianas del Paraguay, según los archivos históricos. He rescatado algunas referencias que en la transcripción de Colón que hace Bartolomé de las Casas hay que puntualizarlo porque hay algunos autores que dicen que no fue del todo fiel a lo que transcribía, su visión podía ser un poco diferente, pero que ya en palabras de Colón, siempre según Bartolomé, se describía a algunos indígenas, no a todos, como pueblos mansos, siempre pensando en su posible cristianización y, por supuesto, en cómo poder explotarlos para que fueran obedientes, para ponerlos a trabajar en las encomiendas. Y cito el diario de Colón: deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que se les decía y creo que ligeramente se harían cristianos. También destaca Colón su carácter pacífico y su ingenuidad. Cito: esta gente no tiene secta ninguna ni son idólatras, salvo muy mansos, sin saber qué sea mal, ni matar a otros, ni prender, y sin armas, y tan temerosos que a una persona de los nuestros fuyen cientos de ellos, aunque burlen con ellos, y crédulos y conocedores de que hay Dios en el cielo, e firmes que nosotros habemos venido del cielo, y muy presto a cualquier oración que nos les digamos, que digan y hacen la señal de la cruz. También son descritos, fin de la cita, también son descritos como pueblos generosos, que todo lo dan a cambio de nada. Ya me quedo sin tiempo, entonces voy a omitir algunas palabras de los 4 viajes del almirante y su testamento. Se cita su falta de belicosidad en numerosísimas ocasiones. Es algunas de las más reiteradas características que Colón atribuye, ¿no? Su falta a los indígenas, su falta de belicosidad, son pacíficos. Y entre otras cosas, viven sin ley, de forma pacífica, caminan desnudos, no conocen el tuyo y el mío, no están interesados en las cosas materiales, son generosos, son hospitalarios, nos reciben como dioses, se ponen a trabajar, creen en la fe que les decimos, son mansos, aceptan lo que se les impone. Es una visión completamente, digamos, plana, o sea, no existen matices o contradicciones internas, no hay un espíritu científico en sus descripciones, es una descripción completamente plana, estereotipada, ¿no? Pero el gran constructor de los atributos del buen salvaje fue sin duda Pedro Mártir de Anglería. Él fue nombrado primer cronista oficial de las Indias y en su obra de Orbe Novo se encuentran ya todos los elementos del mito propiamente conformado. La generosidad sin límites, la mansedumbre en la ausencia de leyes, ejemplo de amor al prójimo, felicidad ajena a la locura de poseer cosas, satisfacción de la vida tan solo con lo que obtienen de la naturaleza e incontaminados de todo lo que ya caracterizaba a las corruptas y alejadas de los valores cristianos sociedades europeas, ¿no? Y cito nada más un texto de Pedro Mártir de Anglería. Dice: creo yo, empero,
que estos isleños de la Española son más felices que aquellos con tal de que se les instruye en la verdadera religión, porque viven desnudos, sin pesas, sin medidas y sobre todo sin el mortífero dinero en una verdadera edad de oro, sin jueces calumniosos y sin libros, satisfechos con los bienes de la naturaleza y sin preocupaciones por el porvenir. Bartolomé de las Casas reitera esta visión y la solidifica, la cristaliza, especialmente en la controversia de Valladolid, cuando frente a Sepúlveda tiene que debatir por qué considera que los indios tienen alma y si tienen alma son hijos de nuestro Dios. Por tanto, no se les puede esclavizar porque se caía en pecado. Es el origen de la discusión de si el otro no es tan otro como se pensaba, de si el otro no es tan otro, ¿no? Mientras Sepúlveda argumentaba que se necesitaba económicamente para explotar las Indias la mano de obra gratuita de los indios en la institución que se encontraban alrededor de la institución de la encomienda, Bartolomé argumentaba que la virulencia, la violencia con la que se les había tratado a sociedades que eran ejemplo de los valores cristianos, fue el debate uno de los debates más importantes del siglo XVI, que llevó a las leyes nuevas, ¿no? Con las que se abole la encomienda. Y no obstante, Bartolomé de las Casas, aunque habla así de los indígenas, jamás dice que no a la cristianización y a la imposición cultural. O sea, él no considera que los indios deban quedarse como están para siempre. No, no. Él finalmente tiene una visión darwinista del indígena, según la cual estos estaban en una edad de oro inocente que los europeos ya habían perdido, que era un ejemplo de comunidad cristiana primitiva, pero que no obstante debían ser cristianizados, instruidos en la fe católica y evolucionados en ese sentido, técnicamente y científicamente. O sea, él no era un relativista ni un conservacionista al modo en que podemos encontrar ya en algunos discursos de finales del siglo XX, ¿no? Él era, bueno, pues también en el siglo XVI que se podía esperar, ¿no? Pero bueno, esto sí era un matiz importante. Y la configuración de la noción de buen salvaje, ya termino, no me da tiempo a seguir leyendo, la configuración del buen salvaje a través de Cristóbal Colón, Pedro Mártir de Anglería y como digo, Bartolomé de las Casas, además de Vasco de Quiroga, ya cristaliza algunos de los elementos básicos sobre el indígena que se retoman y se recuperan en algunos discursos tanto de la teología de la liberación como de los discursos indianistas de finales del siglo XX, que mantienen la ejemplaridad, la cierta atemporalidad y cierta ausencia de conflicto interno o contradicciones éticas dentro de las formas de vida de los pueblos indígenas latinoamericanos de la actualidad. Bueno, pues muchas gracias por el seminario. Gracias, Maricruz. Gracias, Maricruz. Bueno, estamos avanzando y agradezco, ¿no? Porque son temas diferentes los que se están tratando y me parece que estamos dando una visión bastante, quizá no completa porque es imposible, pero abriendo puertas, abriendo ventanas para seguir profundizando en esto de los mitos.